Muy buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar los conceptos estadísticos. Primero definamos qué es estadística. La estadística es una rama de la matemática que estudia las características de una población. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta cuando trabajamos la estadística? Primero, el concepto de población. ¿Qué es la población? Es un conjunto universal de individuos a observar o a estudiar, como el que aparece en pantalla, un conjunto de individuos. Estos individuos pueden ser animales, personas o cosas. Esto, las unidades de estudio. Y la muestra es un subconjunto de la población. Esta es nuestra población. Entonces, de aquí vamos a tomar algunos individuos. Vamos a observar, no a todos, sino a algunos individuos. Mírenlo. Al azar, hay una teoría de muestreo para poder realizar esta o escoger esta muestra. Y estas personas que hemos decidido observar o estos individuos que vamos a observar, a ese conjunto se le llama muestra. ¿Listo? Entonces, la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, la estadística se la hace sobre una población o sobre una muestra, dependiendo del tamaño de la población. A veces la población puede ser igual a la muestra. Ahí estamos hablando de que se está trabajando un censo en términos estadísticos. Bueno, otro de los términos que tenemos que tener en cuenta son las variables. ¿Qué es una variable? La variable es la característica que se estudia, o de otra manera, es la pregunta que se realiza a la población de estudio. Hay dos tipos de variable. Unas variables son cualitativas, es decir, que cuando nosotros realizamos una pregunta, las respuestas van a ser símbolos o palabras. ¿Listo? O también hay variables cuantitativas. Cuando a la respuesta a una pregunta, esas respuestas van a ser números, específicamente números. Otro término que tenemos que tener en cuenta son los datos. ¿Quiénes son los datos? Es la información que facilita el sujeto de estudio, ¿sí? O también son las respuestas que nos dan a las preguntas que realizamos, a esas variables que le realizamos o aplicamos a la población. Ejemplo, entonces una variable cualitativa, ¿qué color te gusta? Entonces la respuesta como dato va a ser rojo. La respuesta es el dato, la pregunta es la variable. Un ejemplo de variable cuantitativa. Entonces, ¿cuántos años tienes? Entonces, en este caso tendremos el dato, que es la respuesta, será 12 años, por ejemplo. ¿Sí? Estos dos son datos. Y estas dos preguntas son las variables que se le aplica a una población o a una muestra. Bien, ahora vamos con algunos ejemplos. Miremos. Entonces, tenemos esta tablita en la cual vamos a completar. Hay unas situaciones de estudio. Se quiere conocer el estado de herramientas de los talleres de nuestra institución. Para ello observamos 52 herramientas. Primero, ¿cuál es la población de estudio? En este caso, la población de estudio son las herramientas de la institución. Todas las herramientas que tenemos en nuestros talleres. ¿Cuál es la muestra? Serían las 52 herramientas que se observaron o que se estudiaron. ¿Cuál es la variable? La variable es el estado de la herramienta, es decir, en qué estado se encuentran. En buen estado, mal estado, regular, ¿cierto? Como la variable, la respuesta va a ser bueno, malo, regular, entonces son palabras. Por tanto, este tipo de variable va a ser una variable cualitativa, ¿sí? Miremos otra segunda situación. Se pregunta a los estudiantes del grado 6-10 cuántos años han permanecido en la institución. Entonces viene, ¿quién es la población de estudio? Podríamos decir que son los estudiantes del 6-10, pero lo vamos a hacer un poquito más grande. Serían los estudiados del grado sexto de la institución. ¿Listo? La muestra sería exactamente las personas que nosotros preguntamos, que fueron los estudiantes del 6-10. La variable de estudio, ¿qué le preguntamos? ¿Cuántos años ha permanecido en la institución? Años en la institución. ¿Sí? ¿Y qué tipo de variable es? Como cuando nosotros realizamos esta pregunta, la variable, las respuestas que voy a dar es 1, 2, 3, 0 años, son números, entonces la variable va a ser cuantitativa. Fijémonos en esta otra. Se preguntan a 15 profesores la fecha de nacimiento. ¿Quién es la población? Los profesores. Muy bien. ¿Cuál es la muestra? Los 15 profesores que se seleccionaron. ¿Cuál es la variable de estudio? La pregunta que se hace. La fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de variable es? Aquí hay números, hay letras, hay símbolos. 25 de julio del 75, por ejemplo. 30 de agosto de 1999.
Sí, son muchas cosas, números, palabras. Cuando hay esa combinación de números y palabras, hablamos de una variable cualitativa. Bien, chicos y chicas, esto es todo por ahora. Los invito a que cada uno de nosotros practiquemos estos conceptos con el desarrollo de la guía de autoaprendizaje. Recuerden que ustedes son muy capaces. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en contactarme. Muy feliz día.